dinámico y que en ellos es donde van lo que son los nutrientes, ¿verdad? La nutrición entonces es esa ingesta de los alimentos que me van a ser absorbidos en algún momento para poder procesarlos por el metabolismo y dar lo que es. Sí, por favor, alguien que le ponga algo que no se nos caiga. Un morrado. Está pesadito, un morrado. Vale, me muero si se cae. Absorber los nutrientes que por todas las rutas metabólicas son los que nos proveen en última instancia de lo que es el ATP, ¿verdad? Los nutrientes nosotros los dividimos en macro y en micro. Los macros son las proteínas, carbohidratos, grasas, y los micros, las vitaminas, minerales y los elementos trazos. Además de eso, vamos a repasar lo que es la caloría, las calorías y lo que son los requerimientos hídricos. ¿Qué importancia tienen en pediatría y por qué tocamos este tema? Porque en pediatría todo lo que es el crecimiento, ganancia de peso, talla, desarrollo, maduración, depende de la nutrición, depende de esa ingesta de alimentos, de esa energía para que puedan darse todos los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. Si eso está en un equilibrio, es un paciente totalmente con un estado nutricional normal. Si eso tiene algún desequilibrio, pues tenemos dos escenarios, que es la malnutrición por déficit o desnutrición y la malnutrición por exceso o sobrepeso u obesidad. Y la desnutrición, pues ustedes saben que a largo plazo crónica va a traducirse en un retraso en la talla y puede llegar inclusive hasta un retraso cognitivo. Y la malnutrición por exceso, cuando ustedes saben lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, que comienzan desde edades tempranas como edades pediátricas, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver entonces como requerimientos nutricionales? Vamos a empezar con las calorías, con los requerimientos hídricos, los requerimientos macro y los requerimientos de micronutrientes. Hablando de las calorías, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que recordar que se entiende por caloría. Caloría es esa cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Y la kilocaloría es la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado centígrado 1000 gramos, ¿verdad? O 1 kilo. Ambos términos, a pesar que en la práctica se utilizan indistintivamente, uno habla de, bueno, ¿con cuántas calorías me habré comido? Imagínate un chocolate, ¿cuántas kilocalorías tiene? Realmente en términos matemáticos o físicos son diferentes. Una kilocaloría son 1000 calorías y uno en términos prácticos trabaja con kilocalorías porque la caloría como tal es muy pequeña para trabajarla, a menos que uno trabaje realmente con los calorímetros, que es lo que mide el desprendimiento de la energía en ese proceso metabólico de los nutrientes. Del resto nosotros trabajamos con kilocalorías de forma práctica porque es la unidad que nos lo permite. ¿En qué vamos a utilizar los requerimientos calóricos o por qué trabajamos y hablamos de las calorías? Porque las calorías son las que se van a gastar en la tasa metabólica basal, en el efecto dinámico de los alimentos o efecto térmico y en la actividad física. Entonces, de allí los requerimientos son diferentes. La tasa metabólica basal es ese gasto que nosotros tenemos por la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ahorita que yo estoy hablando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo adicional es la actividad física, ¿verdad? Y eso se pone en juego en una balanza con los ingresos, ¿verdad? ¿Por qué pediatría? Porque la tasa metabólica basal y la actividad física es diferente en niños pequeños o en escolares o en adultos, ¿verdad? Los niños recién nacidos que pasan hasta 18 horas durmiendo, se despierta, comen, vuelven a dormir, se despierta, comen, tienen una actividad física totalmente diferente a un escolar que va al colegio hasta las 2 de la tarde y después tiene 3 o 4 veces por semana una actividad física de fútbol, por ejemplo. En un escolar puede llegar hasta 12-15% dependiendo del gasto que tenga de esa tasa metabólica y de ese requerimiento calórico total. ¿Qué es el requerimiento calórico total? El requerimiento calórico total en 24 horas son todas las calorías que nosotros ingerimos y
y que nosotros tenemos en egreso, ¿verdad? Entonces allí es donde uno sabe si ingiere más y gasta menos, o si gasta mucho más y ingiere menos. Está ese desbalance en la nutrición. Este requerimiento calórico total que tenemos todos en 24 horas, de que depende de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, que son los que más aportan energía. Este requerimiento calórico total, cuando nosotros lo calculamos, uno trata de establecer que los carbohidratos tengan por lo menos hasta un 60% de las calorías aportadas en 24 horas. Un 30-35% vengan aportadas por las grasas y un 10-15% vengan aportadas por las proteínas. Esa es una fórmula estándar más o menos general para todos cuando nosotros calculamos un requerimiento calórico total en un paciente. Además de esto, nosotros recordamos que las proteínas y los carbohidratos por cada gramo que nosotros ingerimos se van a liberar 4 kilocalorías, mientras que de las grasas por cada gramo que ingerimos se desprenden 9 kilocalorías. ¿Cuáles son los requerimientos establecidos en pediatría? Los podemos distribuir por grupos etarios: el recién nacido, lactante menor, mayor, preescolares y escolares, ¿verdad? Con un rango que va variando según este grupo etario. Lo más aconsejable, y es lo que se utiliza en la práctica, es que nosotros calculemos las calorías por la regla de Holiday-Segar, ¿verdad? Y de hecho esa es la que se utiliza en la práctica. Ustedes lo van a ver en cualquier parte, aquí en el servicio. Uno calcula los requerimientos calóricos con la regla de Holiday-Segar, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Todo paciente que tenga menos de 10 kilos, su requerimiento en 24 horas va a ser de 100 kilocalorías por kilo, ¿verdad? Si pasa de los 10 kilos, pero está por debajo de los 20, nosotros vamos a calcularlo en 1000 calorías más 50 kilocalorías por cada kilo que sobrepasen los 10 kilos. Si sobrepasa los 20 kilos, ya lo vamos a calcular a 1500 más 20 por cada kilo que sobrepase de los 20. Eso con respecto a las calorías, ¿verdad? Ya vamos a explicar un poquito más. Con respecto a los requerimientos hídricos, nosotros recordamos que los requerimientos hídricos vienen dados por esa distribución que tienen entre el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. Esto es diferente mientras más pequeño sea el niño. A medida que va creciendo, ya esa diferencia entre el compartimiento intra y extra se va acercando a lo que es el compartimiento de los adultos. Con base a esto, nosotros vemos que los niños pequeños pueden tener hasta un requerimiento de 150 cc por kilo por día en el recién nacido, y a medida que va creciendo, nosotros vemos que el requerimiento llega a ser entre 30 y 50 cc por kilo por día en adolescentes y ya en adultos, ¿verdad? ¿Cómo calculamos los requerimientos hídricos? Los calculamos igualmente por grupos de edades: el recién nacido, lactante menor, mayor, etc. Pero ¿qué es lo ideal? Que nosotros lo calculemos por la regla de Holiday-Segar. ¿Por qué es la misma fórmula para las calorías que para los requerimientos hídricos? Porque nosotros sabemos que por cada gramo que se necesita para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua, se necesita 1 caloría, ¿verdad? Por eso comenzamos explicando eso, porque son equivalentes. Por esa definición es que la regla de Holiday-Segar es exactamente lo mismo cuando yo calculo requerimientos calóricos que requerimientos hídricos. ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos a calcular los requerimientos hídricos? Con un paciente que pesa menos de 10 kilos, lo vamos a calcular a 100 cc por kilo, ¿verdad? Si el paciente pesa 10 kilos exactamente y la fórmula es 100 cc por kilo, ¿cuánto es su requerimiento en 24 horas? 1000 cc, ¿verdad? Si el paciente pesa 8 kilos, 800 cc en 24 horas, ¿verdad? Eso si el paciente pesa 10 kilos o menos. Si el paciente pesa más de 10 kilos pero menos de 20, ¿cómo lo calculo? Tengo los primeros 1000 cc de los 10 kilos, ¿verdad? Más 50 por cada kilo que sobrepase los 10. Si el paciente pesa 12 kilos, ¿cuánto le toca? 1100 cc en 24 horas, ¿verdad? Sin ningún misterio. Si el paciente
paciente pesa 22 kilos, ¿cuánto le toca? 1540, más nada, ¿verdad? Entonces ese es el cálculo tan sencillo como eso, menos de 10 kilos, menos de 20 pero más de 10 y más de 20, y así lo van a ir calculando, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con esto? Es importante porque eso es lo que se utiliza en la práctica, así se calculan los requerimientos. Si yo tengo un paciente hospitalizado que va ahorita porque tiene una fractura y lo van a meter a cirugía, él no está deshidratado, él no tiene ninguna pérdida, pero hay, como está en dieta absoluta porque va a cirugía a las 2 de la tarde, ¿qué le voy a poner? Sus requerimientos hídricos que le corresponden. ¿Cómo lo calculo? Por darle letra del podio. ¿Estamos claros? Entonces, además de saber esto, también siempre pensando en poner un caso, ¿verdad? Si el paciente pesa no sé cuánto es su requerimiento médico anual. Esto aplica para cualquier ocasión, o sea, cualquier ocasión que necesite calcular los requerimientos más, no que el paciente esté deshidratado. Si el paciente tiene deshidratado, que tiene diarrea, yo utilizo la fórmula porque este paciente tiene pérdidas. Y esto nada más que le cubre requerimientos, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones. ¿Estamos claros? Ok. Eso con respecto a las calorías y a los líquidos, ¿verdad? Con respecto a las macronutrientes, las proteínas, nosotros sabemos, ¿verdad?, que las proteínas son la base de todo lo que es la síntesis celular, la reparación de tejidos, el mantenimiento de células y de tejidos, y que en su constitución, el último elemento constitutivo de las proteínas son los aminoácidos, ¿verdad? Y que estos aminoácidos a su vez pueden ser esenciales y no esenciales. Nosotros hablamos de las proteínas de alto valor biológico y de bajo valor biológico con base en los aminoácidos, aquellas proteínas que aportan, o aquel alimento proteico que aporta todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, se convierte en una proteína de alto valor biológico, la carne, el pollo, los huevos, la leche, etcétera, ¿verdad? Y las proteínas de bajo valor biológico son aquellas que no logran aportar todos los aminoácidos. Las proteínas, por ejemplo, los cereales tienen proteínas, claro que sí, los vegetales tienen proteínas, claro que sí, pero son de bajo valor biológico porque no aportan todos los aminoácidos. Ahora, tenemos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las de proteínas de origen animal que acabo de mencionar son todas las que son de alto valor biológico, ¿verdad? Pero nosotros podemos tener una proteína de alto valor biológico de origen vegetal, claro que sí, que es la dieta que uno le hace a los vegetarianos o a los veganos, ¿verdad? Para que logren tener proteínas de alto valor biológico. Tengo que hacer una combinación tal de un alimento con una cantidad de aminoácidos específicos con otro alimento con otra cantidad de aminoácidos que logre complementar todos los aminoácidos en esa combinación y poder lograr una proteína de alto valor biológico de origen vegetal. ¿Cuáles son los requerimientos de proteínas? También las calculamos por fórmulas, ¿verdad? Tenemos de aquel lado a la izquierda las fórmulas de diferentes consensos internacionales y aquí tenemos lo que recomienda el Instituto Nacional de Nutrición de la población venezolana. Son rangos diferentes, pero que en promedio son más o menos parecidos. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes ven los recién nacidos y los lactantes menores tienen un requerimiento tan alto que puede llegar a 2-3 gramos por día. ¿Por qué? Porque están en desarrollo, están en crecimiento, en formación y maduración de tejidos, de órganos, ¿verdad? De síntesis y multiplicación celular. Para ellos se requieren mucho más proteínas que cualquier otro grupo etario. A medida que van creciendo, van cambiando los requerimientos hasta llegar a los adultos que pueden llegar entre 0.8 a 1 gramo por kilo por día. Hay otras situaciones en las cuales se requiere 1.5 y hasta 2 sin que sea recién nacido. ¿Cuáles son esos casos? Las mujeres embarazadas, las madres lactantes, pacientes, por ejemplo, con quemaduras extensas, que se necesita una producción celular y un recambio muy importante. ¿Ok? Con respecto a los carbohidratos tienen la particularidad que nosotros debemos tener un requerimiento de carbohidratos mínimo
diariamente para poder dejar las proteínas para su función, que es función celular, y utilizar para las actividades fisiológicas diarias la glucosa, que es un carbohidrato, ¿verdad? Por ello, uno debe respetar esa fórmula que vimos de llegar hasta un 60% de carbohidratos para que las proteínas no sean usadas en lo que es la neoglucogénesis para obtener energía, porque tenemos un bajo de consumo de carbohidratos, ¿verdad? Y eso tenemos que respetarlo mucho, sobre todo en la edad pediátrica, para que las proteínas queden conservadas para su función. Los carbohidratos, si ustedes recuerdan, son de rápida absorción y de lenta absorción. Dentro de ese requerimiento, hasta 60%, uno debe garantizar que la mayor cantidad sea de carbohidratos de lenta absorción y no los de rápida absorción, que no deben ir más allá, entre un 5 a 10%, donde no cuenta la sacarosa o la azúcar blanca normal, ¿verdad? Que es más o menos lo que uno hace en ese RCT. Lo otro es que si uno va a hacer unas recomendaciones nutricionales, pues garantizar que los carbohidratos en cualquier dieta no estén por debajo de los 130 a 150 gramos por día. ¿Por qué? Porque esta cantidad es la que a mí me va a garantizar la tasa de metabolismo basal, a expensas de consumir carbohidratos y no proteínas. Predomina siempre todos los carbohidratos en las recomendaciones nutricionales en la edad pediátrica, ¿verdad? Dentro de los carbohidratos tenemos los carbohidratos de origen vegetal, donde está la fibra. La fibra, que es un carbohidrato de origen vegetal, no es metabolizada, sino que ella es excretada totalmente como se ingiere, porque nosotros carecemos de enzimas para poder degradar o hacer en elementos mucho más pequeños la fibra, porque es de origen vegetal y nosotros no tenemos esas enzimas. Por eso es que la fibra se absorbe completa como se ingiere. La fibra puede ser de origen, puede ser soluble e insoluble, dependiendo de cómo es transportada y cómo es excretada. La fibra soluble, generalmente con el agua, forma una solución gelatinosa o un gel en la cámara gástrica, mientras que la fibra insoluble con el agua es excretada totalmente. Por eso es que uno recomienda una y otra en algunos casos de colesterol alto, de mal manejo de la glucosa a pacientes diabéticos, como coadyuvante, como recomendaciones nutricionales para mejorar los valores. La fibra, tanto soluble como insoluble, viene en múltiples alimentos, ¿verdad? Las frutas con concha, como la manzana, la pera, el durazno, que son ricas en pectina, que es una fibra soluble, y todos los derivados del trigo, ricos en el afrecho, etc. La fibra generalmente en los niños la calculamos 5 gramos por día más la edad, ¿verdad? Si el niño tiene 10 años, lo que le corresponde son 15 gramos de fibra. Generalmente es muy difícil cuantificarlo, y uno lo que le dice a las mamás es que trate de dar la manzana, que se la coma con la concha, la de durazno, darle vegetales como espinacas, acelgas, que son ricos en fibra. Y en los adultos generalmente uno lo calcula entre 20, 35 hasta 40 gramos o 15 gramos por cada 1000 calorías que uno calcule en la dieta del adulto. Con respecto a las grasas, si recordamos, forman parte de una serie en lo que es constituir, por ejemplo, las membranas. Las membranas celulares están constituidas con grasas mayormente. Sirven de transporte para algunas vitaminas, son constituyentes en todo lo que es algunas hormonas, etc. Las grasas tienen la particularidad que, si ustedes recuerdan, son monoinsaturadas, saturadas y poliinsaturadas, ¿verdad? Las saturadas, si ustedes recuerdan, están en algunos alimentos como la carne, el pollo, cuando van con la piel, y la grasa saturada, que es manipulada químicamente en la industria alimentaria, ¿verdad? Además de esa grasa saturada, tenemos la monoinsaturada, donde está el aceite de oliva, los frutos secos, aguacate, etc. Y la poliinsaturada, que forma parte de esos ácidos grasos esenciales que habíamos visto en la lactancia materna, que era el ácido linolénico y el
esas dos cascadas del ácido araquidónico y del ácido DHA o docosahexaenoico, que son esos que uno llama NC-PUFA, ¿verdad? Que son los ácidos grasos de cadena láctea poliinsaturados. Ellos tienen la particularidad en pediatría que uno debe garantizarlo porque forman parte de lo que es el desarrollo del sistema nervioso central en esa síntesis celular de neuronas o mielinización, al igual que todo lo que es la visión, la retina, está constituida por estos ácidos grasos docosahexaenoicos. Eso es una de las cosas por las cuales uno debe garantizar hasta los 5 años las grasas de buena calidad, porque es más o menos el término en que termina de desarrollarse completamente el cerebro, entre los 4 y 5 años. Con respecto a los micronutrientes tenemos las vitaminas, los minerales y los oligoelementos o elementos trazas. Todos ellos, los requerimientos son mínimos, son muy pero muy pequeños, ¿verdad? Tan pequeños que es suficiente con una dieta más o menos equilibrada o balanceada poder cubrir los requerimientos de los micronutrientes, a menos que sea una desnutrición muy importante donde podamos tener casos de avitaminosis. Del resto no es lo más frecuente porque se cubren rápidamente. Estos micronutrientes, generalmente las funciones en el organismo, si ustedes lo recuerdan, de todas esas rutas metabólicas ya forman parte de reacciones enzimáticas que se necesitan como cofactores para poder lograr una reacción enzimática, ¿verdad? Esa es su mayor función. Uno de los ejemplos es que para uno poder lograr el estado normal del hierro y que se logre absorber, para poder llegar a lo que es la función del hierro, necesita como cofactor en las reacciones enzimáticas el zinc. Entonces, de repente, teniendo una dieta rica en hierro pero pobre en zinc, podemos tener una anemia ferropénica donde el hierro no es el culpable sino uno de sus cofactores. Por dar un ejemplo, en las reacciones en las que intervienen los micronutrientes, las vitaminas, recuerden que son las hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Dentro de los minerales, que también son cofactores de reacciones enzimáticas importantes, los más destacados está el sodio, potasio, cloro, calcio, que forman parte del mantenimiento sobre todo de lo que son los compartimientos intracelular y extracelular. Y los oligoelementos o elementos traza, que se llaman así porque los requerimientos son todavía mucho más pequeños y se cubren rápidamente, ¿verdad? Allí tienen el selenio, el zinc, el cromo, etc. Así como tenemos todos los requerimientos por fórmulas, cuando vimos calorías, líquidos y carbohidratos líquidos y proteínas, los tenemos de los macronutrientes, ¿verdad? Pero, de los micronutrientes, perdón. Pero son listas gigantescas porque va por grupos etarios y va por sexo también. Y son todas las vitaminas, todos los minerales y todos los elementos traza, ¿verdad? Generalmente uno no los pregunta porque ustedes mismos me dicen, pero se sabe realmente el valor del cromo y el requerimiento del selenio, etc. Claro que no, yo busco mi lista y veo pero si hay uno que no se sabe, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que le está preguntando a uno, hasta por un sonido, un vecinito, pero ¿será que le puedo dar la vitamina C? Porque dice que la vitamina C es buena. ¿Cuánto le doy de calcio? O a mí me han dicho que el hierro hay que dárselo ya al niño al año. ¿Cuánto le doy? Porque tú sabes que la medicina la doy de graduarte. Nunca falta alguien que esté con esa preguntita, ¿verdad? Entonces hay unos que sí deben saberlo, ¿verdad? Como es el hierro, la vitamina C, el calcio, que son importantes porque son de manejo frecuente, quizás no ustedes ahorita, pero ya en el rural o en cualquier desempeño, siempre es algo que uno está manejando siempre, cuánto le toca de la vitamina C, del calcio o del hierro, porque es muy pero muy frecuente su uso en pediatría, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo se los puse como ejemplo. Existen, va desde el nacimiento hasta los 19 años, tanto para femenino como masculino, todas las vitaminas, todos los minerales y los oligoelementos. Pero de todas formas los micronutrientes, cuando se hace un poquito la cantidad que sale tampoco se la No, aquí las mamás son expertas en eso, compran cualquier vitamina buena o que no se atacara el farmacólogo y se lo dan de una, ¿verdad? No tienen, igual que las proteínas, nosotros nos preocupamos por las proteínas